Hoy nos encontramos con Saúl Domingo Trejo. Él es licenciado en Psicología y maestro en Psicopedagogía Humanista y es especialista en terapia familiar. Hoy vamos a charlar con él. Él es un especialista en todo lo que es el área de trabajo con jóvenes, porque ha estado en varias escuelas trabajando de manera directa y tiene muchísima experiencia al respecto y en materia educativa. Saúl, muy buen día. Gracias por estar con nosotros en Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Te damos la bienvenida a nombre de nuestro presidente, el licenciado Sarkis Miquel Gaitani, y de nuestra directora, la maestra Anaí Vargas. De la misma forma, queremos decirte que estamos un poco preocupados por el tema de estos cambios que se están dando en materia educativa con los jóvenes, en donde pasan sin ninguna transición a escuelas virtuales. Dime ahorita tu experiencia que has tenido y los problemas que has visto en esta transición, en este proceso. Hola, muy buenas tardes. Sí, creo que nadie estaba preparado para trabajar de manera virtual y en lo personal considero que la educación virtual sirve para fines formativos básicos. A nivel maestría, a nivel especialidad, a nivel algún curso de formación continua, pero no para una formación básica, y yo diría educación básica, obviamente preescolar, primaria, secundaria, pero también incluiría por completo lo que es el medio superior y el superior, porque son elementos que requieren, además de los conocimientos, de las competencias o de los saberes que les vamos a tratar de transmitir a los alumnos, requieren de una interacción social y requieren de una dinámica social que les permita hacerse del conocimiento para poderlo transmitir y para poder hacer que sea un aprendizaje verdaderamente significativo. En ese sentido, Saúl, ¿cuál crees que sean las fallas en materia de política educativa que se están generando ante este nuevo proceso y en el cual están pasando? Pues, prácticamente va a ser un ciclo y no sabemos si sea otro ciclo o en qué condiciones se vaya a regresar en materia educativa. ¿Cuáles serían las fallas que no se está considerando en esta política pública implementada con esta rapidez por parte de las autoridades? Pues yo creo que la principal falla es que nunca ha habido un ensayo o una prueba de una educación virtual a estos niveles que yo menciono de manera eficiente, y sobre todo que la realidad es que se ha dicho, se ha hecho tan al azar y tan rápido que muchas veces en lo que se está cayendo es en la generación de evidencias sin sentido. Es decir, ¿saben qué? Todos a tal hora vamos a conectarnos y vamos a decir que estamos en una videoclase, ¿no? Pero realmente no tenemos a veces ni siquiera la infraestructura física para poder llevar a cabo este tipo de aventuras académicas que nos piden que llevemos a cabo, ¿no? Digo, hay algunas instituciones y hay algunas áreas que pues tenemos o que contamos con ciertos elementos que nos permiten pues llevar el conocimiento lo más cercano a esto, ¿no? Pero es cierto que también muchos docentes, muchos alumnos no tienen acceso a una computadora correcta, no tienen acceso a una conexión de internet que sea apropiada para poder realizar estas actividades. La infraestructura que existe incluso a nivel nacional pues es muy dispar. No permite que podamos trabajar de manera virtual y mucho menos con la cantidad de estudiantes que estamos hablando, ¿no? Ya se ha dicho, y yo creo que uno de los elementos que ninguna política educativa ha trabajado correctamente es que las aulas están saturadas. Si un aula física está saturada, pues las aulas virtuales todavía están más saturadas y se reduce mucho más la posibilidad de la adquisición de un conocimiento pleno. Y esto pues nos lleva a una serie de caos que nos está teniendo como consecuencia el que pues todo el mundo esté tratando de cumplir con lo que nos están pidiendo, pero que en muchas ocasiones hay más desgaste,
hay menos adquisición del conocimiento, hay más estrés, hay más tensión y hay más exigencia, ¿no? Muchas veces se nos olvida cuál es la realidad que vive cada uno de los chicos, se nos olvida la forma en la que las familias van a tomar esta situación de contingencia, ¿no? Digo, hay quienes perfectamente dicen, ¿sabes qué? Tú sigues en la escuela, ponte a hacer tus tareas y ponte a cumplir. Pero también muchos chicos pues de repente ya tienen que ayudar más en casa, tienen que participar más en labores del hogar, tienen que participar, y todo esto genera una tensión emocional mucho más fuerte que no permite que se pueda focalizar en lo académico. ¿Por qué? Porque son muchos factores los que están generándose, ¿no? Digo, hay desde las familias que no han tenido cercanía con ninguna persona contagiada y que de repente minimizan o incluso hasta organizan marchas o movimientos, hasta aquellos que en un momento determinado están preocupados y angustiados porque se ha muerto algún familiar cercano, porque tienen ciertos riesgos, porque en un momento determinado no estamos funcionando correctamente. Todos estos elementos se combinan y generan que se dificulte todavía más la adquisición del conocimiento. ¿Qué no está tomando en cuenta la autoridad educativa, Saúl, en esta materia? ¿Qué no se está viendo desde el punto de vista que ellos tienen que elaborar políticas públicas que deberían de estar observando esta realidad o anticipándola? Yo creo que el problema es mucho más grande que una pandemia. Yo creo que se generan políticas que muchas veces buscan estar a la moda, pero no se está revisando con detenimiento cuál es la realidad social de cada estructura, de cada México. Yo podría decir la realidad de cada México, porque México no es uno. México son muchos Méxicos y cada México tiene una necesidad y una estructura diferente. Y en ese sentido, pues para empezar, muchas veces después de la educación básica, y eso podríamos decir que la educación básica lleva un atraso garrafal. Todavía las normales están trabajando con un programa diseñado en 1991. No hay una actualización de los programas que tienen que seguir las normales, no hay una profesionalización en la parte académico-docente. Después de la educación básica, los que incursionamos en la educación, pues pocos somos los que tomamos una maestría o una especialidad en docencia o en pedagogía. Y muchas veces nos quedamos únicamente con lo que el cursito nos va dando, y sí, nos fortalece en muchas áreas, pero sigue siendo deficiente porque desconocemos muchas veces la realidad y sobre todo las políticas. Yo creo que lo que les está faltando esencialmente es voltear a ver cuáles son las realidades que enfrenta México. ¿Cuáles son las realidades estructurales? ¿Cuáles son las características que tiene cada México? ¿Y qué necesita cada estructura de México? Obviamente, mientras se apueste más a otro tipo de elementos, pues es una situación complicada, ¿no? Porque también es cierto, ¿no? ¿Qué pasa si yo genero un México consciente? Si yo genero un México consciente, va a exigir más, va a pedir más, se va a conformar con menos. Y obviamente también en ese sentido, cualquier estructura política mal cimentada va a tener el mismo problema. No le gusta lidiar con gente consciente. Si nosotros generamos gente consciente, pues obviamente nosotros tenemos que ser los primeros en generar esa autoconciencia. Si nosotros somos capaces de ser verdaderamente líderes, críticos, conscientes, vamos a ser capaces de generar estructuras sociales más conscientes, más sólidas y obviamente con mayores liderazgos. Y esto va a aumentar la calidad en todo lo que se produce. Especialmente en lo que es la convivencia ciudadana y en un México mejor. Saúl, una pregunta más. Desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la enseñanza, ¿qué están omitiendo las autoridades en este cambio de lo que pasaba en un aula y ahora lo que pasa en las aulas virtuales?
La saturación, se omite la saturación, se omiten las condiciones, se omite la realidad social, las características que tienen cada una de las familias, cada una de las estructuras, la realidad, la cuestión de qué es lo importante, qué es lo vital. O sea, estas autoridades están preocupadas por generar una evidencia en lugar de generar una conciencia. Es fácil generar una evidencia, pero pues obviamente podemos tener evidencia de muchas cosas sin tener una conciencia. Y creo que esa es una de las cuestiones que más está cometiendo o generando la clase gobernante, porque no está volteando a ver qué ocurre realmente con las estructuras familiares, con las realidades sociales, con las situaciones que enfrentan cada una de las familias. Hace un momento, Saúl, comentabas que los chicos no aprenden en los niveles básicos, o que el sistema virtual para niveles básicos, primaria, secundaria, incluso hasta licenciatura, no son los adecuados para el aprendizaje. ¿Cuál es tu punto de señalamiento? ¿Por qué comentas esto? Yo creo que, ¿por qué en ese sentido? Obviamente, si nos vamos a lo que es la educación básica, el preescolar, la primaria, hay conocimientos que son muy importantes adquirir, es cierto. Pero prácticamente todos esos conocimientos pueden ser adquiridos en casa, pueden ser adquiridos a través de la repetición en casa, a través de un autoaprendizaje. Yo recuerdo, por ejemplo, mi madre llegó hasta segundo año de primaria y los conocimientos que tenía seguían apoyándome en secundaria. Entonces, los conocimientos pueden ser potencializados y pueden ser alcanzados de una manera más directa, pero ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que establece el punto de aplicación de ese conocimiento? La interacción social. El que los niños aprendan a convivir, aprendan a regularse, aprendan a trabajar en equipo, aprendan a trabajar en conjunto, conozcan diferentes perspectivas, va a fortalecer y va a generar estructuras de aprendizaje mucho más sólidas que las que se pueden generar de manera autónoma. Y en ese sentido, bachillerato, pues obviamente es la formación de una identidad, y esa identidad debe de ser construida a través de la interacción con otros. El nivel profesional, que es lo que busca, la adquisición de un conocimiento que en un momento determinado pueda ser llevado a la práctica, pero únicamente voy a poder llevar ese conocimiento a la práctica. Podemos irnos a materiales tan obvios como es la parte médica, que en un momento determinado yo diría, ¿no? Te pondrías en manos de un médico que solamente tuvo los libros para practicar y tuvo los videos para poder decir, ok, ya tomó 5 años de educación a través de videos y libros, ya tiene todas las características para ser un médico. Yo creo que ahí sería a lo mejor el área más fácil de visualizar. Pero así todos los conocimientos llevan para poder hacerlos significativos, llevan esa interacción social. Yo comparto lo que aprendí contigo y con cada uno de mis compañeros, y ese conocimiento va, viene, y entonces se vuelve significativo, se vuelve aplicable y se vuelve real. Al no tener ese contacto social, al no tener esa estructura y esa interacción, por más que podamos generar, obviamente no lo están generando los maestros por la temporalidad, por la funcionalidad, por todo esto. Se pueden tener ciertos ambientes virtuales, pero no se están generando por la forma en la que está avanzando tan rápido y con la forma tan acelerada que se tuvo que llevar esta educación. Es decir, tendríamos, como algunos especialistas han establecido, un año escolar perdido de los chicos en términos de conocimiento, en términos de lo que tendría que estar formándose los niños en materia escolar. No podría yo atreverme a decir que sea un ciclo perdido, porque, por ejemplo, en el caso de educación básica les afectó aproximadamente un trimestre.
En el caso de educación, de lo que es bachillerato, estamos hablando de que fue prácticamente la mitad de los semestres o la mitad del semestre que llegó a afectarles. Entonces, sí hay una adquisición del conocimiento, no puedo manejarse que es un semestre perdido. Yo creo que en ese sentido tendríamos que potencializar otro tipo de aprendizajes. Y creo que el principal aprendizaje es cómo en un momento determinado puedo voltear a ver y puedo volver a trabajarme desde la estructura básica que es la familia, y cómo en un momento determinado, yo creo que uno de los elementos más importantes que nos va a traer esta situación es la conciencia de la importancia de la escuela, la importancia del aterrizaje de un conocimiento, porque muchas veces, y ya va chicos que obviamente, digo, y siempre ha habido, ¿no? Es como lo vamos visualizando. Hay chicos que no necesitan de un maestro para aprender. Hay chicos que medio van a aprender con apoyo de un maestro. Y hay chicos que ni porque les pongas al mejor pedagogo van a aprender. Pero todo esto va a ser determinado por la estructura social en la que conviven, por las personas con las que están, por las características que tienen, por todo el complejo a través del cual se desarrolla. Esa es la parte medular, ¿no? Entonces, yo creo que hablamos de aprendizajes diferentes. Yo creo que una de las cosas que tenemos que ver es qué aprendizajes nos trae esta situación. Ojalá que no lleguemos a panoramas tan desoladores como los de otros países, que en un momento determinado aprendamos. Digo, para mí se me hacía, platicando con amigos doctores, con amigos enfermeras, con amigos de diferentes áreas de la salud, y decíamos que es increíble cómo no podemos realizar de manera plena dos acciones básicas: lavarnos las manos y no estar agarrando las cosas que no tenemos que agarrar. O sea, en ese sentido, yo creo que hablamos de nuevos aprendizajes que ya tendrían que estar adquiridos, pero que por alguna razón se han quedado en el olvido. O sea, es increíble que la principal fuente de contagio sea porque agarré algo y no fui capaz de lavarme las manos después de haber agarrado algo que no tenía yo que haberlo agarrado. Malos hábitos de estarme tocando la cara, de estar agarrando mis alimentos cuando no he sido capaz de llevar un proceso de higiene básica. Bueno, eso sí es significativo, Saúl. En ese contexto, hace un momento también comentabas la importancia o la crisis que se está sufriendo, el caos que se está sufriendo ante esta pandemia y las políticas que se establecieron para enfrentarlos en materia educativa, pero comentabas que el alumno estaba acostumbrado a tener solamente información y no a construir conocimiento. Desafortunadamente, creo que en muchos niveles y en muchos aspectos tenemos este problema de que los chicos únicamente se convierten en reproductores de ciertos conocimientos. Decía yo hace un momento, ¿no? En cuestiones que tienen que ver con el conocimiento de sí mismo, nosotros le estamos diciendo al niño qué tiene que conocer de sí mismo. En ese sentido, los docentes hemos caído en muchos momentos en una cuestión cómoda, en una cuestión pues bastante perversa, diría yo, porque la facilitación del conocimiento está siendo limitada por un aprendizaje repetitivo aún de cuestiones de competencia. Estamos, el docente, ¿qué es lo que está haciendo? Y no digo que el docente no haga su trabajo, ¿no? Quizás hace más de lo que tiene que hacer, ¿no? El docente va, lee un libro, saca ciertos puntos, hace una presentación, hace un material didáctico, hace tarjetas, hace preguntas. Llega con los estudiantes, les muestra la presentación y les dice que eso es lo que tienen que hacer.
Y es más, hay algunos sistemas educativos en los que el docente llega y les exige a los alumnos y el maestro es regañado porque les está dejando demasiado trabajo a los alumnos. Hay ahorita, incluso a nivel licenciatura, me ha tocado ver chicos que de repente les dejan un ensayo de 20 hojas para una semana, no lo leen. No lo leen, y entonces si el profesor exige, si el profesor es exigente, es un grosero. Y entonces, ¿qué hace el profesor para no meterse en líos? Lee el artículo, hace una presentación, 10, 20 diapositivas, se las da a los alumnos y los alumnos la copian. Entonces, estamos masticando el conocimiento y se los estamos dando a los alumnos. Hay quien lo hace de manera inconsciente y la mayoría de los docentes yo creo que lo trabajamos de manera inconsciente. Tratamos de generarles para que los alumnos no se quejen, para que hagan su trabajo, para que terminen rápido, para que hagan lo que tienen que hacer. Pero generar esa capacidad de análisis, esa capacidad de reflexión, lo hemos dejado de hacer. Lo hemos dejado de hacer porque es muy cómodo. Porque aparte de esto, estamos saturados en el aula. Porque además de estar saturados en el aula, nos saturamos de trabajo. Porque de repente que hay que tomar un curso de actualización, porque hay que tomar un curso de esto, porque hay que tomar un curso de aquello. Digo, lo veía, por ejemplo, sistemas como lo es Colegio de Bachilleres, lo que son CONALEPS, entre algunas otras instituciones. Veía como algunos docentes de repente era así de, a ver, y para la próxima semana tienen que tomar estos cursos, y tienen que ver estos videos, y tienen que tomar esto, y tienen que tomar aquello, y tienen que tomar esto otro. Y además de eso, dejarle el trabajo para los chicos, y que vean esto, y que vean aquello, y que generen evidencia, y que armen una carpeta. ¿En qué momento entonces, qué está pasando ahí? El docente está desgastado. Y todavía tiene que generar un aprendizaje, pues obviamente si el chico no tiene la interesa en el tema, si no tiene la habilidad para el tema, pues entonces si yo me estoy saturando porque tengo que cumplir con estos cursos, con estos videos, y les tengo que dar esta información a los chicos, pues entonces la mastico, se las entrego y me enfoco a actividades administrativas. O a lo mejor de formación. Pero de formación tan, pues no diría que innecesaria, pero atemporal, y que está generando una saturación en los docentes, y que en un momento determinado, digo, yo sé que la necesidad de adquirir un cierto conocimiento es vital, pero también es cierto que ¿de qué me va a servir si yo tengo un docente agotado? Si yo tengo un docente que ya se saturó, que ya se cansó, porque tuvo que ver 70, 80 videos en esta semana, más tiene 6, 7 grupos de 45 alumnos y tiene que revisar las evidencias de todos esos alumnos, pues obviamente estamos hablando de una sobresaturación del docente. Pero, ¿y los resultados con los alumnos? Se generan evidencias. Y entonces yo genero una evidencia, pero pues, ya no se ha aplicado, pero vamos a ver los resultados en PISA, los resultados en otro tipo de esquemas de evaluación, en los cuales los sistemas más exigentes, más demandantes para los alumnos, son los únicos que tienen medianamente buenos resultados. ¿Por qué? Porque entonces el docente está más preocupado por cumplir con una evidencia que por generar la adquisición de un conocimiento. Tienes toda la razón, Saúl. Ahí la pregunta que me queda es, ¿y cuál va a ser el impacto de esta situación en los jóvenes o en estas generaciones que deben de adquirir conocimientos para tener la estructura de generar un nuevo sistema o generar sistemas o permanecer en los sistemas? Pues yo creo que la pandemia, la situación actual va a traer grandes retos a la continuación de la educación, porque la mayoría de los chicos que tengan por intención continuar estudiando, continuar forjándose, a lo mejor lo básico, pero están empezando a leer, están empezando a informarse, están empezando a entender, están empezando a documentarse.
Entonces, a lo mejor tengo alumnos que no leían más que una hoja que les dábamos de manera obligada a la semana. Y con esta situación por lo menos los hice leer 2 hojas. Ese pequeño cambio se va a ver representado en una mayor demanda por parte de los alumnos hacia sus nuevos docentes. ¿Por qué? Porque entonces ya tengo ahora la capacidad de leerme la página yo solito. Y además de leerla yo solito voy a llegar y te voy a preguntar. Yo creo que a pesar de todo, en la parte de la exigencia de la enseñanza y de la exigencia de un aprendizaje más sólido, es algo positivo que viene para después de la pandemia. ¿Por qué? Porque ahora los chicos saben que pueden aprender solos, saben que hay medios por los cuales pueden aprender. Y lo he visto, ¿no? O sea, hay chicos que en un momento determinado están buscando la manera de aprender. Y esos chicos que están buscando la manera de aprender son chicos que en un momento determinado me van a exigir más adelante. Bueno, entonces es una gran área de oportunidad en materia educativa. Yo creo que está precisamente como tú lo afirmas, está cambiando las estructuras y las estructuras de conciencia de los ciudadanos, de los futuros ciudadanos y de los ciudadanos actuales. Pues muchísimas gracias, Saúl, por estar con nosotros. Gracias por esta apertura que nos diste, y a nombre del Colegio Libre de Hidalgo y a nombre de nuestro auditorio de Conciencia Política Ciudadana. Gracias. Estoy a la orden. Muchísimas gracias por la invitación.